Bueno, damos inicio a la tendinopatía aquiliana. Bien, en primer lugar, para hablar un poco de la epidemiología de esta patología, podemos decir que la tendinopatía aquiliana se da en dos grupos etarios diversos. Donde mayor incidencia tiene esta tendinopatía es en las personas mayores. Bien, generalmente esto está relacionado a que el tendón, como cualquier otra estructura del cuerpo humano vivo, va sufriendo un proceso de envejecimiento. Y el tendón de Aquiles no está exento de esto. Bien, tanto el colágeno como sus células empiezan a desnaturalizarse, el colágeno empieza a aparecer mucho más desorganizado, hay un envejecimiento de ese tendón en donde empieza a haber una pérdida de contenido hídrico, disminuye la cantidad de proteoglicanos, disminuye la celularidad, bien, hay menor cantidad de tenocitos. Por lo tanto, todo esto contribuye a que histopatológicamente el tendón sea un tendón mucho más débil y ante el estrés mecánico responda generando un proceso inflamatorio o degenerativo. Por otro lado, tenemos otro grupo etario que es completamente distinto, que son los deportistas jóvenes, ¿bien? En donde acá el problema no es el envejecimiento del tendón, sino es la carga a la que se somete ese tendón. Los deportistas generalmente que mayor incidencia de lesión de esta patología tienen son los corredores, ¿bien? Tanto los corredores de media como de larga distancia. Pero también hay otros deportes en donde también la tendinopatía aquiliana se desarrolla y en donde aparece no tanto la distancia como estrés mecánico hacia el tendón para su lesión, sino que la aparición de saltos y la demanda en potencia de ese tendón, como es el fútbol, como es el tenis, como es el vóley. Bien, deportes en donde el salto y la potencia adquieren un protagonismo mucho mayor que el atleta que realiza una corrida en distancia. Hay un estudio acá muy interesante que es el de Cavist, que lo que hizo fue agarrar atletas competitivos y tomó un grupo de 698 pacientes y lo que hizo fue tomar ciertos datos importantes en la epidemiología de las tendinopatías aquilianas. De esos 698 pacientes, el 53% eran corredores. Bien, por lo tanto acá tenemos una tendencia mucho mayor a que la lesión del tendón de Aquiles se dé justamente en atletas de media y larga distancia. Mientras que el 27% restante eran atletas que realizaban otro tipo de deporte. Otro dato importante es que de esos 698 pacientes, casi el 90% eran de sexo masculino. Bien, por lo tanto, también tenemos otro dato relevante en donde hay una predominancia en deportistas de sexo masculino a padecer esta lesión. Y otro dato relevante que tomó este autor es que la mayoría de las lesiones, bien, es decir, del 100% de las lesiones del tendón de Aquiles que había en esos pacientes, el 66%, bien, tenían una tendinopatía en el tercio medio del tendón, mientras que el 23% restante tenían una lesión que era más insercional, bien, más lo que se conoce como una tendinopatía insercional o que podía llegar a ser también una bursitis retrocalcánea, pero que son entidades, bien, que están más vinculadas a la inserción del tendón en el calcáneo. Otro estudio importante lo que hizo fue ver de los pacientes que eran atletas y que eran jóvenes, ver cuáles de ellos, bien, eran menores de edad. Y se encontró que del 25% de esa muestra que eran atletas jóvenes, solo el 10% bien, eran menores de 14 años. Y la mayoría no estaba asociada a una tendinopatía aquiliana, sino que la mayoría de esos pacientes, atletas, jóvenes, menores de 14 años, deportistas, tenían principalmente una patología a nivel insercional que en esa edad se conoce como enfermedad de Sever, que no es ni más ni menos que una analogía a lo que es el Osgood Latter a nivel de la rodilla. Bien, muy vinculado al crecimiento rápido de los huesos y a un enlentecimiento en la flexibilidad de la musculatura y de los tendones. En síntesis, pacientes
que tienen una tendinopatía aquiliana generalmente son del sexo masculino, generalmente son atletas, deportistas o personas mayores, y en su mayoría la tendinopatía se localiza en su zona media. Bien, las causas de la tendinopatía aquiliana no están claras, bien, no están del todo definidas. Sin embargo, hay una serie de factores de riesgo que pueden contribuir a que la patología se desencadene. Dentro de estos factores de riesgo tenemos dos, los factores intrínsecos y los factores extrínsecos. Se cree que hay una combinación de ambos a la hora de padecer esta patología. Dentro de los factores intrínsecos podemos mencionar la edad, bien, un poco ya hablamos, dijimos que el tendón degenerado contribuye en gran medida a la aparición de la tendinopatía, la vascularidad, bien, zona hipovascular en la zona media del tendón, inestabilidad de tobillo y alteraciones del arco medial, bien, esto ya un poco lo hablamos en la parte de biomecánica, en donde mencionábamos que el pie hiperpronado es un pie flexible, es un pie débil, en donde el tendón de Aquiles no puede generar una adecuada elevación del talón, por lo tanto, durante la cadencia de la marcha, la cadencia del trote, hay una hipersolicitación del tendón de Aquiles que puede desencadenar una tendinopatía aquiliana. Y también lo que es la debilidad y la disminución de la flexibilidad. Bien, si bien estos dos puntos son debatibles en la literatura científica, se sabe que tanto la fuerza muscular como la flexibilidad forman parte del rendimiento físico de un atleta. Bien, por lo tanto, si el músculo está débil o el músculo está fatigado, la capacidad de absorber energía por parte de esa unidad miotendinosa, bien, va a estar reducida. Y es ahí donde el músculo ya no tiene la capacidad de proteger al tendón de esa lesión por esfuerzo repetitivo, generando un estrés demasiado grande para ese tendón y produciendo obviamente dolor. Dentro de los factores extrínsecos, bien, entre el 60 y el 80% de los atletas notifican haber tenido cambios en el entrenamiento, cambios en la intensidad de su entrenamiento, que han contribuido a la aparición de una lesión por uso excesivo del tendón. Bien, esto es un dato no menor. Es decir, que la mayoría de los atletas notifican que han tenido un aumento en la intensidad del entrenamiento, un aumento de las distancias de los entrenamientos, bien, un aumento en la duración de ese entrenamiento, en la frecuencia, bien, si antes entrenaban 2 o 3 días a la semana y porque tienen una carrera y se están preparando para un 21K o un 42K, terminan aumentando la frecuencia semanal de entrenamientos y todo eso contribuye a, ni más ni menos, a un aumento de carga, bien, de estrés sobre el tendón, que el tendón obviamente no tolera y termina desencadenando una tendinopatía. También otro de los factores extrínsecos son la técnica, obviamente, de la ejecución del deporte o del trote, en donde también eso es un dato interesante. Epidemiológicamente también se sabe que la mayoría de los pacientes que tienen una tendinopatía aquiliana tienen alguna alteración en la biomecánica de su miembro inferior, sea en el pie, sea en la rodilla, sea en la cadera, bien, pero hay alguna alteración biomecánica durante la ejecución técnica de su deporte. Y también está descrito la presencia de calzado y la superficie de entrenamiento, bien, calzado con no plantillas adecuadas o con bases inadecuadas, y la superficie de entrenamiento, entrenar sobre plataformas duras, también hace que aumente la carga sobre el tendón de Aquiles. Bien, sea cual sea los factores extrínsecos o intrínsecos que generan la tendinopatía, sea cual sea la causa del dolor, estos pacientes presentan como síntoma principal dolor. Bien, los pacientes que van a llegar al consultorio con una tendinopatía aquiliana se van a quejar de dolor, bien, de que les duele mucho el tendón de Aquiles. Por lo tanto, una forma de explicar un poco la fisiopatología de esta lesión tendinosa y explicar un poco cómo se desencadena el dolor, se describe a través de 4 modelos. Bien,
el modelo tradicional, el modelo mecánico, el modelo bioquímico y el modelo vasculonervioso, que son los que tienen acá en la diapositiva. El modelo tradicional propone que el sobreuso lo que genera es un cuadro inflamatorio. Bien, y la inflamación, como síntoma principal, genera dolor. Bien, sin embargo, este modelo es altamente debatible. Bien, ¿por qué? En primer lugar, porque la mayoría de las tendinopatías aquilianas no son agudas, bien, sino que son tendinopatías crónicas, en donde, como decíamos antes, la lesión viene aparejada a un sobreuso, un excesivo estrés sobre ese tendón. Por lo tanto, ¿por qué digo que es debatible que sea un modelo inflamatorio el que explique la teoría del dolor en el tendón? Porque se han hecho estudios en donde se han demostrado que hay muestras de biopsias de tendón de Aquiles en donde no se han encontrado infiltrados de células inflamatorias. Por lo tanto, esto pone un poco en debate si verdaderamente las lesiones por sobreuso son lesiones inflamatorias. ¿Qué es lo que sí se ha encontrado? Se ha encontrado que el colágeno está desorganizado, bien, que el colágeno está más separado, bien, es decir, que hay una degeneración colágena y que hay una neovascularización. El modelo mecánico atribuye el dolor a dos situaciones distintas. Por un lado, están los autores quienes sostienen que el dolor es procedente de la lesión de las fibras del tejido colágeno. Mientras que por otro lado, hay autores que dicen que no es la lesión del tejido colágeno en sí la que produce el dolor, sino que el colágeno intacto, residual, que está cercano al lesionado, es el que generalmente emite o informa el dolor debido al estrés añadido que supera obviamente la capacidad normal de carga que tiene. Sin embargo, el modelo mecánico también es altamente cuestionable, porque hay muchas ocasiones en las cuales hay tendinopatías en donde no hay lesión de fibra colágena y el paciente también relata de dolor. Por otro lado, el modelo bioquímico propone que la causa del dolor es una irritación química debido a una hipoxia regional, en donde hay factores bioquímicos como la sustancia P, los neuropéptidos, el glutamato, que activan a los nociceptores provocando el dolor en las tendinosis. Y por último está el modelo vasculonervioso, que el modelo vasculonervioso se basa en el daño neural y en la hiperinervación. Esto se explica de manera que los microtraumatismos repetidos en la inserción del tendón dan lugar a una lesión de las fibras nerviosas y esa lesión de las fibras nerviosas genera un ambiente isquémico que favorece la liberación de factor de crecimiento neural, bien, el NGF. Y por lo tanto se libera sustancia P, facilitando la hiperinervación sensitiva nociceptiva en el lugar. Este último modelo es actualmente el modelo más aceptado, sin embargo hay algunos autores que prefieren optar por un modelo integrador de los cuatro ya mencionados. A la derecha podemos ver una imagen microscópica de un tejido tendinoso sano y de un tejido tendinoso patológico. Bien, creo que las diferencias son claras. Fíjense que el tejido sano tiene un paralelismo de la fibra de colágeno, un tejido organizado, bien, mientras que el tendón patológico es un tejido desorganizado, con una gran hipervascularidad, con mayor presencia de fibrolastos, es un tendón engrosado. Bien, por lo tanto, para resumir, sabemos que histopatológicamente hablando, las tendinopatías aquilianas generalmente tienen un cuadro degenerativo, bien, en el cual el tejido colágeno tipo 1 se transforma en colágeno tipo 3, que es un colágeno menos resistente a la carga mecánica. Hay un aumento de la hipervascularidad, es un colágeno inmaduro, es un colágeno desorganizado. Bien, todas cuestiones histopatológicas que contribuyen a que ese tendón sea un tendón degenerativo denominado tendinosis.